Un saludo muy cordial a todos los bendecidos, los hermanos, los amigos que nos escuchan. Es para mí un privilegio poder compartir por la gracia del Señor una enseñanza más de su palabra. Recuerda que este medio de internet está creado especialmente para la Iglesia de Cristo, para las personas que no conocen al Señor, para perfeccionar a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para dejarte saber la obra perfecta que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y los beneficios que nosotros como Iglesia y como hijos de Dios hemos recibido de parte del Señor y de parte de ese sacrificio, y lo hemos recibido gratuitamente y por su gracia, para que como consecuencia de este conocimiento podamos acercarnos a Dios con humildad, con agradecimiento y a la vez con gozo, con paz, con alegría, con templanza, con mansedumbre, con paciencia, y que de esa manera se manifiesten los frutos del Espíritu en nuestra vida. El tema de la enseñanza de hoy se titula Justicia y Salvación. Justicia y salvación. Y hoy vamos a recordar o a repasar y confirmarnos en la fe de cómo nosotros obtenemos justicia y por lo tanto salvación, y qué implica eso en nuestras vidas. Estos temas doctrinales y teológicos son esenciales para nuestro conocimiento, son importantes, y para nuestro fortalecimiento de nuestro hombre interior, que es el que nosotros queremos que cada día más vaya fortaleciéndose. El apóstol Pablo dice que mientras este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior cada día se fortalece más a través de su palabra, ¿no? Y por ende es de suma importancia que conozcamos y también que dominemos estos temas para así poder edificar también a otros. Es importante que tú conozcas la justicia y salvación, tanto en tu vida personal, para que te edifiques tú, para que seas libres de tradiciones de hombres, para que seas libres de doctrinas erradas, y para que disfrutes de tu libertad en Cristo Jesús, del hecho de que estás completo en nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, y que después de que tú adquieras ese conocimiento puedas compartirlo con otros hermanos, para que ellos también disfruten del maravilloso y poderoso evangelio de la gracia. Vamos a leer, y te invito a que si tienes una Biblia la vayas y la busques para que puedas compartir y puedas seguir la lectura de los versículos bíblicos que vamos a leer en esta ocasión, para que puedas confirmar. Y yo siempre digo esto porque para mí es importante que tú confirmes a través de la palabra que todo lo que te estoy enseñando está de acuerdo con el evangelio, está de acuerdo con esa perla, ese tesoro, ese diamante que Cristo nos dejó en las epístolas del apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo recibió la revelación del evangelio directamente de Jesucristo para nosotros los gentiles, para nosotros la iglesia. Y cuando tú lees Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Tito, todas las epístolas paulinas, estás leyendo lo que tu Salvador te dejó en la mano para que tú lo puedas disfrutar y para que tú puedas conocer tu herencia. Y necesitamos conocer nuestra herencia, necesitamos conocer la gracia del Señor y crecer en esa gracia del Señor, porque somos personas imperfectas, no nos podemos ver en la carne porque todos los días cometemos errores, todos los días vemos la imperfección de nuestra carne, y por eso el apóstol Pablo dice que le rogó al Señor para que le quitara ese aguijón en la carne, y el Señor le dijo: bástate mi gracia,
porque mi poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y es importante el conocimiento del Evangelio. Por eso te invito a que cojas una Biblia, si la tienes a mano, y vayas a Romanos capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, ese versículo es muy importante. El pueblo de Israel ha tratado de establecer su propia justicia a través de las obras y han ignorado la justicia de Dios, que es a través de la fe. Y así están desafortunadamente muchas iglesias, y así están muchos hermanos, y así están muchos bendecidos por la mala información y por la falta de la sana doctrina y la falta del conocimiento del Evangelio. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso suena como a rebeldía, ¿no? Nosotros muchas veces queremos establecer nuestra propia justicia. No hemos circuncidado nuestro corazón de obras muertas, en otras palabras, obras que no producen vida. Y queremos establecer nuestra propia justicia, nuestro propio yo, nuestro orgullo, ¿verdad? Que muchas veces se atraviesa en el medio de Dios y nosotros. Pero nosotros no debemos de ser como el pueblo de Israel, que ignoraron la justicia de Dios. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así se adquiere la justicia de Dios. Y el tema de hoy es justicia y salvación. Si eres justo, eres salvo, recibes salvación. ¿Y cómo adquieres esa justicia? Por medio de la fe. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona eso? En otras palabras, mira, la ley no la tienes que hacer más. Ya culminó, claudicó, se acabó en Cristo Jesús. Para justicia a todo aquel que cree. Cristo cumplió la ley para que nosotros obtuviésemos la justicia, que es a través de creer en Él. Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es lo que te está diciendo el apóstol Pablo? Mira, la fe no es complicada. La fe no te manda a saber dónde subió Cristo, dónde bajó Cristo. La fe es sencilla. ¿Por qué? Porque la fe es un don. No te compliques con la fe. ¿Quién bajará al abismo? ¿Quién subirá al cielo? No te compliques. Mira qué sencilla es la palabra de la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de fe es sencilla, pero implica algo. ¿Qué implica esta afirmación de que Jesús es el Señor? Dentro del contexto leído, quiere decir que Jesús es el Señor sobre Moisés, sobre la perfecta y santa ley de Dios, sobre las obras de justicia que son a través de la ley. Cristo es Señor sobre todo y sobre todos. ¿Eso es lo que significa? Significa que tú vas a decir, mira, yo renuncio a absolutamente todo lo que es ley, lo que es obra,
lo que es mi propia justicia y declaro que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y de esa manera muero a mí mismo y recibo la vida de Cristo, su justicia, por medio de la fe. No es complicado, ¿verdad? Justicia y salvación. Al una persona confesar con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, estás declarando y creyendo que para ti Cristo es suficiente para tu salvación, suficiente para tu justificación, tu perdón, tu reconciliación, poder y santificación. Porque si el fin de la ley es Cristo, y tú recibes la justicia de Dios por medio de Cristo, en Cristo estás completo. Te repito, porque si el fin de la ley es Cristo, y tú recibes la justicia de Dios por medio de Cristo, en Cristo estás completo. Y eso nos debe de traer un resultado. Y ese resultado debe ser el anhelo y que nuestro propósito día a día sea conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, a quien nos ha dado su justicia, por medio de quien recibimos justicia y por lo tanto salvación. Ese era el anhelo del apóstol Pablo, conocer a Cristo. El Espíritu Santo, cuando le ha revelado el Evangelio a los escritores de la palabra, tiene una particularidad muy preciosa, y es que dice mucho en pocos versículos. Date cuenta todo lo que nosotros hemos sacado de 10 versículos bíblicos, todo lo que podemos entender a través de la revelación del Evangelio, de una manera tan sencilla y poco complicada. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque al creer recibes la justicia de Dios. Y el anhelo de nosotros entonces debe de ser conocer a ese Señor, conocer a ese Salvador, conocer a ese Dios, conocer la manifestación de Dios en carne. Ve conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Un día vamos a traer una enseñanza en cuanto a eso, pero por ahora lo vamos a pasar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira el contraste del Evangelio de la Gracia al problema que tenía Israel, que fue lo que nosotros leímos al principio en Romanos 10:1. Mira, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque querían tener confianza en su carne. Pero el Evangelio de la Gracia no usa ese principio, no usa esa verdad. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en nosotros. Dice, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo un fariseo el apóstol Pablo, ¿sí o no?
Pero mira lo que dice en el versículo 7, y ese debe ser el anhelo tuyo y mío, después de conocer cómo hemos recibido nuestra justicia y nuestra salvación. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Eso es lo que leímos en Romanos 10:3. Tu justicia, mi bendecido, mi bendecida que me escuchas, proviene de Dios. No trates tú de establecer tu propia justicia, porque sabes que no tienes ninguna. Yo no tengo ninguna justicia, tú no tienes ninguna justicia, tú no te puedes gloriar en tu carne, yo no me puedo gloriar en mi carne, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. Si hacemos eso, somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y para poder decir, como dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que tú y yo necesitamos, esa es la actitud, ese es el propósito, esa es la meta del Hijo de Dios, ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Al tú recibir esa justicia, eres salvo. Al tú confesar con tu boca de que Cristo es el Señor, tú estás declarando y creyendo que para ti Cristo es suficiente para tu justificación, tu perdón, tu salvación, tu reconciliación, tu santificación, y estás renunciando a tu propia justicia y estás confiando en la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Dios te otorga el regalo más maravilloso que puedas recibir y que yo pueda recibir, por su gracia, la vida eterna. La vida eterna quiere decir que tú y yo nunca vamos a morir. Y si morimos, vamos a ser resucitados y transformados. Gloria a Dios. Ve conmigo a Efesios, capítulo 3, versículo 14. Efesios, capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú te das cuenta cómo el apóstol Pablo, bajo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, él siempre te habla del hombre interior, porque ese es el que es transformado, ese es el que es resucitado, ese es el que él quiere alimentar, ese es el que quiere hacer crecer. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes
de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito del apóstol Pablo, ese es el propósito de Cristo, ese es el propósito de Dios. Que tú y yo seamos plenamente capaces de comprender con toda la iglesia la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Para que nos gloriemos en Él, para que nos gloriemos en su obra, para que prediquemos su obra perfecta en la cruz del Calvario. Mira, dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud? Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa plenitud, porque en Él estamos completos. Colosenses, vea conmigo a Colosenses 2, versículo 8. Y esto es muy importante, este es uno de los versículos bíblicos, creo, más importantes, porque es una advertencia para la iglesia. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la mente de Cristo? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes cuál es la mente de Cristo? El Evangelio de la Gracia. Claro que tenemos la mente de Cristo. Si tú coges tu Biblia y la aguantas en tus manos, estás aguantando y tienes en tus manos la mente de Cristo. Porque en las epístolas de Pablo está revelado el Evangelio de la Gracia, revelado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Ahí está la revelación. Ahí está la mente de Cristo escrita en el Evangelio. Y tú tienes esa mente de Cristo y tú tienes que estudiar la mente de Cristo y tú tienes que llenarte del conocimiento de la mente de Cristo. Está disponible para ti y para mí, no con cuentos de hombres, no con inventos de hombres, no con revelaciones de hombres que dicen que escuchan a Dios y que Dios les revela y que Dios les dice. Y usualmente es para que les des dinero, para sacar provecho de ti, no para perfeccionarte, sino para llenarte de miedo, para llenarte de temor, para llenarte de incertidumbre, y no te presentan completo y perfecto delante de Dios. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él. Gloria a Dios, Abba Padre. Tú y yo estamos completos en Cristo Jesús, completos. No nos hace falta nada. Pero tenemos que llenarnos de su conocimiento. Tenemos que llenarnos de la mente de Cristo que está aquí revelada en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio del Nuevo Pacto. Justicia y salvación. Si tú recibes la justicia que es por medio de la fe, bendecido, recibes la vida eterna porque recibes la salvación. Cuando tú crees en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca de que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Justicia y salvación. Yo declaro y recibo por la fe de que esta enseñanza breve ha sido de bendición para tu vida y que tú vas creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para ser perfeccionado cada día en el hombre interior. Declaro y recibo de que tu vida es transformada a través de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y obra de una manera maravillosa en nosotros los creyentes y transforma nuestras vidas y transforma nuestra manera de pensar y nos da paz y nos da gozo y nos da alegría en el Espíritu Santo. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por tu enseñanza, por tu evangelio. Humildemente, Señor, nos humillamos delante de ti y confesamos y declaramos de que tú eres el Señor y de que Dios
te levantó de entre los muertos y hoy vives y reinas para siempre. Padre, reconocemos de que si no fuese por ti, Señor, estaríamos perdidos, de que no hay manera de establecer nuestra propia justicia porque no tenemos ninguna, Señor. Y por eso nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne, que está llena de deseos engañosos, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque la vida de Cristo se ha manifestado en nosotros, y por nosotros creer en Él, tú, en tu bondad y en tu misericordia y en tu gracia y gratuitamente, nos has dado vida juntamente con Cristo. No hay manera de agradecerte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, pero podemos tratar día a día de agradecértelo con nuestra vida y honrando tu evangelio y honrando la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, la palabra de fe es sencilla. Si crees que Jesucristo es el Señor, en otras palabras, si tú renuncias a cualquier otro medio de salvación y crees que el único medio de tu salvación es Cristo Jesús, porque Él es el Señor, y crees que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Te invito a que creas, y yo estoy sembrando en ti la semilla de la fe, y va a dar fruto. Yo declaro que da fruto en tu corazón. Si tienes alguna pregunta, si quieres reportar tu sintonía en esta página de internet, te invito a que me escribas a preguntassalvosporlagracia.org. Preguntassalvosporlagracia.org. Declarando tu vida bendecida con toda bendición, me despido de ti. Amén.